Hola, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por asistir a este 12º curso de Introducción al Arte Contemporáneo. Hoy nos acompaña el director general del ICA, que es el Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, que es la institución de la que depende CENDEAC, así que voy a dejar que sea él el que nos dirija unas palabras. Bueno, muchísimas gracias, Tatiana. Muy buenas noches. Pues sobre todo, dar las gracias a quien hoy inaugura esta 12ª edición, el Isidoro Valcárcel Medina, una persona por todos conocida y sobre todo, ya no solamente desde el aspecto artístico, sino sobre todo por la talla humana, por su genialidad y por ser una persona que nos emociona cada vez que hablamos ellos y leemos la lectura de toda su obra, ¿no? Pues muchísimas gracias sobre todo al CENDEAC por dar pie a que podamos seguir realizando pues este tipo de encuentros, sobre todo por tener la oportunidad también de poder de alguna forma profundizar, reflexionar y sobre todo aportar siempre esa visión que en este caso de galeristas, coleccionistas, en este caso artistas, pues podemos tener esa visión mucho más amplia, mucho más completa y sobre todo mucho más enriquecedora. Gracias también a Tatiana, al CENDEAC y a todos ustedes por hacer posible pues que sigamos con este tipo de encuentros y por supuesto, pues bueno, a partir de aquí ya programar todo el año que viene para seguir haciendo cosas que nos puedan permitir seguir creciendo en ese sentido y sobre todo seguir contando con la presencia de personas que, como en este caso, pues nos hacen sobre todo profundizar, reflexionar. Y en el caso de Isidoro, que a mí personalmente venía de Cartagena ahora pensando en él y sobre todo por encontrarlo, venir de aquí de Madrid y sobre todo conocerlo en persona, pues eso es una satisfacción personal cumplida. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Manuel. Pues sin más dilación, yo solo voy a introducir brevemente el curso que lleva por título Cuadrando el Círculo del Arte, en el que hemos invitado a 4 agentes del mundo del arte o del territorio del arte, como suele decir Isidoro. Y pues bueno, vamos a tener la visión de un artista, un galerista, un comisario y un coleccionista. Por supuesto, hay muchos más oficios, más profesiones relacionadas con el mundo del arte, pero aquí nos vamos a centrar en esas y vamos a dejar que sea el propio Isidoro Valcárcel Medina, que es un honor y una alegría poder contar con su presencia hoy aquí y nos ha preparado una conferencia que se titula nada menos que la profesión de las ideas. Así que os dejo con el que, esto es un juicio totalmente personal, el mejor artista contemporáneo vivo, español, murciano, Amaseña. Isidoro. Buenas tardes. Gracias por vuestra presencia y gracias al CENDEAC por haberme convocado aquí a echar unas cuantas parrafadas. Quiero advertir que en la nota de invitación que me envió esta institución hablaban que el ciclo o tal vez esta sola intervención o no sé qué iba a ocuparse de el artista profesional y el artista profesionalizado. Yo me basaba en eso para ser respetuoso, pero además porque me lo pedía el instinto. Se llama esto la profesión de las ideas y empieza diciendo que podría llegarse al extremo de decir que el artista puede no ser un profesional y como consecuencia mucho menos un profesionalizado. Pero olvidemos este detalle y convengamos en el de que la persona que practica el arte como dedicación principal o hasta secundaria no pasa de cumplir una disponibilidad o incluso obligación general, si se me permite. Y ello porque produce una cierta sospecha, una deuda, considerar el arte como una profesión y no como un simple derecho de expresión al que, es lo cierto, casi nunca se dedica la atención posible. Exagerando este punto, suelo decir que todos somos artistas, si no fuera porque nunca le dedicamos la atención merecida y ello por una imposición, sobre todo social, pero también personal. Nunca nos consideramos creadores, corriendo el enorme riesgo de que, si lo hacemos, el calificativo de llamarnos artistas, caemos en el sector de la profesionalización por un convenio social y casi administrativo.
El ser humano que conocemos no suele ejercer jamás, y menos consciente o intencionadamente, su capacidad creativa, dándose la circunstancia de que si lo hace, de inmediato se le llama artista. Y esta persona, en ese momento, empieza a deslizarse por el precipicio de la profesionalidad catalogada, pero que ahí fácilmente resbala hacia una profesionalización que no es sino un imperativo social, institucional y mercantil, por no decir puramente administrativo. Una persona con condiciones más o menos declaradas y visibles para el ejercicio de la creatividad puede elegir venturosamente el dedicarle su atención debida o que le sea posible y ejercer esa capacidad en una práctica socialmente catalogada como artística, entre comillas, o institucionalmente encerrada en un espacio claramente clasificado. Y a partir de ese momento, esa clasificación comienza a presionar sobre el mismo ejercicio de ese artista. Particularmente, quiero decir que quien les habla prefiere y practica el calificativo de autor antes que el de artista, porque socialmente este último ha sido cargado con un significado o simbolismo que, más que nada, aun queriendo ser un distintivo de categoría, termina resultando una especie de corsé en el que, si se entra, se encajonan las opciones progresistas. Lamento que todo esto se presente también como un molde profesional cargado de funciones gestionadas institucionalmente. Estamos ahora en trance de saber si el artista profesionalizado es el único admitido por nuestra estructura social, incluida, en primer lugar, la zona o porción que se encarga de la simple cabida en el territorio del arte. Ciertamente, esa zona, por interés y necesidad propia, está propensa a que en sus raíces encaje lo que venimos llamando un artista, también entre comillas, y que un artista aspira, desea y se complace con entrar en esas llamadas raíces que en apariencia coinciden con las suyas propias. Pero con harta frecuencia, muy pronto, comienza a apreciarse desajustes que provocan que el aspirante sienta cierta desarmonía e incluso a la postre rechazo. Pero claro, eso no es un resultado garantizado. Cabe la opción de que ese aspirante vaya encajando en el lenguaje profesional del mundo del arte y termine perteneciendo a él por plenos méritos. De hecho, en su inmensa mayoría, es la imagen de ese mundo la que resulta familiar para la sociedad en general, ya que en ella se encuentran las piezas del engranaje de la estructura socioeconómica en la que nos movemos. Pero algunos preferimos al autor que no encuentra encaje en el curiosamente llamado mundo del arte. Tanto los unos como los otros luchan por sus ideales, pero la profundidad de la lucha es distinta en ambos. Es como si el profesionalizado conociera y aceptara las reglas del juego que el simple profesional ni desea ni logra aceptar. Cierto que esta disquisición es enrevesada y fea, si se quiere, y que diremos si un autor autónomo llega a encajar en el ámbito institucionalizado. ¿Acaso él no puede ser igualmente un profesional? Claro que sí, pero según sea su compromiso, es más que probable que el engranaje montado por el profesionalismo organizado, establecido, consensuado, no consienta una pieza inarmónica. Y antes que eso, naturalmente, ese autor independiente, digamos, no puede
o no quiere entrar en el entramado oficial reconocido, compartido y rentable del otro arte, tan igual y, sin embargo, tan ajeno. ¿Admitiría este arte consensuado una obra que, por ejemplo, no tuviera una materialidad física o no ofreciera un rendimiento económico o se ocupara de una temática no catalogada previamente por el uso y la costumbre habituales? Puestos a ser simplificadores, en esta posiblemente dispar contraposición entre profesional y profesionalizado, dados los puntos de vista aquí expuestos y defendidos, hay que tener en cuenta que el valor de la lucha en la retaguardia, si se practica, es tan notorio como el enfrentamiento en la vanguardia. Lo que pasa es que no resulta aconsejable menospreciar el valor de que esta idea de la vanguardia goza de un enorme predicamento en todo el ámbito que roza con el arte, dándose la paradoja de que los que van por la retaguardia se afanan en pregonar la vanguardia, como uno de sus afanes conocedores de que su significación simbólica existe. El combate desde el interior mejor que el ataque desde el exterior. Y podría intentarse una aclaración en el sentido de que el artista que milita en la retaguardia más o menos a las claras intente menoscabar más o menos a las claras estas catalogaciones, abriendo puertas al antiguo y estéril dilema de si el arte es un oficio, una profesión o quién sabe qué. Ahora bien, con facilidad puede ocurrir el triste dilema que copio de un ya bien antiguo texto mío en el que planteaba quién era el más útil o más indigno, si el que cerca a los prisioneros del arte institucionalizado con la evidencia de su estatus o el que bloquea las puertas que permitirían salir al arte libre. El artista profesionalizado conoce las reglas que le mantienen en el complejo, aunque no complicado, juego de las instituciones o los territorios de las variadas especialidades que le dan o le quitan terreno o medios para su expresión. La esquematización de cuanto vengo exponiendo permite argumentar en su contra y del mismo modo reforzar sus argumentos. Veamos, es cierto que un artista que ejerce su trabajo con algún tipo de condicionante previo, en concurrencia con lo que vengo diciendo, resulta que ese territorio del artista profesional, o sea, del autor, está muy restringido primordialmente por un motivo de doble origen. Primero, ese autor va dándose cuenta de algo así como la ignorancia con la que la gente en general acoge y atiende a su obra, y luego las pegas que las instituciones de todo carácter ponen al acceso a su terreno. Digo esto aquí, en medio de mi charla, no porque me parezca algo significativo, más bien me suena a cosa burda, pero claro está, simultáneamente he de admitir que aquí reside la escueta realidad. Si un autor de una obra particular que no encaja en las olas de la actualidad, incluso en las que tengan aceptado el carácter vanguardista, si este autor, intenta penetrar en los cauces de lo que llamaríamos oficialidad, lo más probable es que fracase en su intento y ello por lógica y por motivos naturales. Uno, porque si es un autor concienciado no va a cambiar por el gusto ajeno, y otra, porque las instituciones no van a querer renunciar a parte de su territorio para una victoria que no encaje en él. Lo más simple puede que fuera el advertir que el propósito
de todo este discurso radica en confirmar que la función del arte ejercido por un profesional de esta materia está destinada, en su estricta naturaleza, a una función creativa, lo cual, como su mismo nombre indica, tiende a la aparición de nuevos puntos de vista en lo más amplio y a la vez en el diferente campo de acción que el arte conserva como propósito de su función asociada a la creativa en cualquiera de los campos posibles de la visión humana. Como podría ser el estilo o género que impera en la época, las condiciones de carácter territorial o las derivadas del momento histórico, las imposiciones dadas por lo que sencillamente es una moda y no digamos las derivadas de la situación económica y tantas otras, como nos es fácil imaginar, dan lugar a que el arte profesional se vea impulsado de manera más o menos palpable a seguir normas, modelos, estilos y no digamos argumentos. Se vea impulsado más o menos inevitablemente a ejercer un influjo también más o menos palpable sobre los productos creativos. Y ya que acabo de usar el término creativo, no descuidar o despreciar la trascendencia de este componente en la profesión de que se trata. Echemos también, asimismo, una mirada sobre la más o menos determinante de estas presiones y, como no puede ser de otro modo, admitamos que la fundamental tarea de la creatividad se verá influenciada en el sentido de una relajación de su misión, como podría decirse, evolutiva. Si el artista que ha entrado o se le ha visto introducido en las dichas circunstancias sociales, económicas, organizativas, políticas e incluso profesionales y decide o se ve obligado a aceptar como ámbito de su obra todo esto, pasa a formar parte de la rama socialmente conocida y aceptada del arte. Es la rama oficial, la que aparece, por ejemplo, en la información al uso y en el consumo elemental. Pero existe un imperativo que tengo por fuerza y por deseo que usar aquí. Se trataría del impulso del artista que, no por encontrarse en el ámbito prisionero, decide pasar de su circunstancialidad justamente a causa de ella, decide escapar, quería decir. ¿Y a dónde ha de ir? Pues sencillamente a ejercer su oficio, su profesión. Quiere decirse, naturalmente, que ha optado por hacer lo que siente, lo cual, y no por azar, es el cometido estricto de su profesión. Y el primer paso es dar muestra de que se ha percatado de dónde estaba metido. Acontece entonces algo curioso, y es que la primera fuente de inspiración, digamos, viene a resultar esa, la varaunda de intereses en la que estaba metido. Personalmente me gusta decir que dejaría de ser artista para convertirse en autor. Se me dirá de inmediato, pero es que entonces baja su nivel profesional. No es así, ya que la sociedad ha ido amoldando la categoría del creador de ideas a la de un funcionario del Estado con todo el respeto hacia ellos, que por su función se adapta a las prescripciones de su papel, amoldando a las funciones y necesidades del momento social y político e incluso ideológico. Así pues, este modelo de creador, el más escueto,
se pasa, este modelo del más encuentro se pasa a un territorio que idealmente ha de consentirle un muy amplio campo para expresar sin cánones a cumplir. Pues este artista que respeta por puro placer y obligación el canon de la creatividad, ya no puede sentir ese rebuscado gusto de que se le llame artista, con comillas, eso ya le está de sobra. Es un autor, ¿cierto? Que la sociedad no lo ve reconocido de esta manera como tal, pero las exigentes sí que lo hacemos, los exigentes sí que lo hacemos, aunque no sea más que por desmitificar al otro artista, vulgarizado oficialmente. Soy consciente de haber iniciado esta exposición con un cierto aire, leve aire, en favor de una persona conocida como artista, pero que a lo mejor no lo es estrictamente. Socialmente se corre el riesgo de llamar así a alguien que genera obras de una belleza sublime, de una maestría plástica o sonora. Todo ello es un derecho indiscutible, pero no está de más la consideración de los que gozamos cuando nos enfrentamos a alguien que genera ideas. Y entonces, como la sociedad está encajonada por los artistas, con comillas, nosotros defendemos la función de los simplemente autores, también con comillas. No es más una alteración que cambie los nombres ni los prestigios. Es simplemente una estricta adaptación al papel interesado de sociedad general que ha pensado que estaría que no estaría mal codearse con los artistas, solo que si así dejaba de lado a los autores. Llevo mucho tiempo diciendo que el arte es una acción personal. Me parece que con ello quiero decir que encierra una responsabilidad personal. El autor de una cosa de estas asentado con su obra tiene un precedente que puede ser acertado o equivocado, pero que induce, en cualquier caso, a un nuevo análisis, como es natural, ante un nuevo impacto sensorial. Esta frase que repito de vez en cuando después de decirlo de que el arte es una acción personal, añade que puede valer como ejemplo, pero nunca tener un valor ejemplar. Y aquí, en este punto, es donde se detienen los autores, pero no tanto los artistas, los cuales parecen gozar de una garantía para su trabajo que está catalogado y clasificado dentro del escalafón. Es esta última afirmación, tan poco poética, la que cabría usar para hacer la correspondiente distinción. El autor, el llamado aquí autor un poco en demérito del artista, cuyo rango ha sido minusvalorado como consecuencia del desgaste ocasionado por su entrada, sin duda disimulada, en el eco de lo social. Pues bien, ese autor, con comillas, surgido de rebote, ha pasado a gozar de los honores que tuvieron los artistas, y me molestaría tanto tener que escribir estos títulos o profesiones entre comillas para facilitar la lectura. Pues bien, el artista del que hablo, y que es aquel que ejerce su oficio según su santa voluntad, y por eso, a favor de andar contracorriente, ha optado por llamarse autor. Me ha parecido un concepto más libre, menos presionado por el medio. Ha llegado un momento en el cual, haciendo un relativo punto y aparte, me permito penetrar, tal vez sin la debida cortesía, en el tema del provecho
exigible al arte naturalmente, pero que en dudas las realidades sociales tal vez no debería estar en condiciones de ofrecer. El artista del cual os vengo hablando como contrapuesto en los modos, los métodos y tal vez el lenguaje al autor, del que también estoy dando un sermón, quizá necesario, lo es tal vez en una mayor medida en busca de un provecho sin duda merecido, pero que el ámbito social en el que estamos a lo mejor no se siente propenso a concederle. Pero mi intención es exponer este nuevo aspecto de mi discurso de una forma poco concreta. Yo voy a defender, en cierta manera, al autor sin busca directa de un provecho para dejar entrever la del artista, o si preferís. Es más discreto el arte sin propósito de provecho. Me cuesta un poco decirlo, el arte sin meta, porque la verdad es que, en el fondo, eso es lo que quiero transmitir. El arte practicado sin tan siquiera la meta de ser artista, porque ya se es artista. Otra cosa suena a artista en ejercicio, con carné. Ser artista solo para ser artista es una forma de egoísmo, sino de vanagloria. Por eso os digo, seamos artistas porque sí, porque no hay más remedio, pero no tengamos el afán de parecerlo. Yo defiendo, creo que está clara, la labor del autor frente a la del artista. Ya sabéis, con comillas, porque este último tiene el empeño puesto en el camino, no en la meta. Por el contrario, quien mira hacia la meta tropieza con el camino, se le va enrevesando como cosa en la que no se pensaba mientras andaba y pensando en lo que hacía. Si lo dicho aparece claro, imaginemos cómo han de resultar nefastos los empeños artísticos que muevan razones ya claramente ajenas, vale decir, fama, dinero, etc. El arte es la profesión de las ideas. El autor o el artista terminan su obra, pero esa obra no goza de un futuro garantizado. ¿Dónde está el truco de estos dos ejercientes? En apariencia igual de profesión. El artista, con todo derecho, hace lo necesario, según su código social, para sacar un producto de pronta acogida. Lo fabrica según la información propia y se introduce en la aparente red de galerías, museos, ferias, comisarios, críticos, intermediarios, coleccionistas, instituciones en suma, para lograr su propósito. Y no es raro que lo logre más o menos pronto. Por el otro lado, el autor se ocupa de la obra, la idea y la fabrica. Por regla general, no la oculta como final de la ruta, la deja al paso, aunque la meta suele estar al final de la ruta. Sé perfectamente que gran parte de todo esto son elucubraciones de supuesto aire analítico, pero que en realidad no ayudan mayormente a este tema del arte como territorio primordialmente de las ideas. El verdadero usuario del arte especula sobre los conceptos y sobre el preferible simbolismo de los signos plásticos y sonoros, usados con una amplísima libertad, la libertad de la creación. Y tal cosa, en principio, esté más o menos dentro de las estructuras sociales, le ayuda a cumplir con su deber profesional. El carácter combativo del arte
ha de ser de este tipo: pacífico en la exposición. El artista en general, es decir, no especializado, posee el código de la captación. El artista profesionalizado tiene necesidad de resaltar el porqué de su acción, la cual, después de todo, es la razón de su trabajo. Tiene además que hacer uso de su aptitud combativa, resaltando la sinrazón del medio y la tristeza de su alternativa. Pero el artista no profesionalizado, el que actúa en cuanto hombre con capacidad de crear, no está llamado a dirimir combates, sino a dejar constancia de que se ha enterado de la realidad. En general, el artista podrá, todo lo más, usar su estatus personal para combatir las estructuras de un modo pacífico. Parece ser que la profesión de las ideas, esta que nos reúne aquí, podría andar completamente al margen de las cosas más tangibles y, sin embargo, tal vez más por suerte que por desgracia, se afectan mutuamente. Es una profesión que no subsistiría sin la materialidad exterior, aunque sus productos pueden resultar frecuentemente de un bajo nivel tangible. Pero queda claro que este es un razonamiento completamente prescindible. Si acaso bastaría con decir una vez más que la presión del ámbito exterior en el que se desenvuelve el arte es tan fuerte sobre su desarrollo que con harta frecuencia parece que hay que someterse, y sus ideas, estas que constituyen su esencia, resbalan en apariencia sobre el trasfondo de su realidad material. Permítanseme hablar rebuscadamente. Sería, sin embargo, engañoso que a la vez que se defienden los valores conceptuales del arte, no se fuera consciente de que muchos de esos valores se apoyan en los sentidos nada conceptuales del ámbito en el que se inspiran. El gran riesgo surge del poder de atracción del medio social en el que se desarrolla esta relación, un medio en el que el arte es tomado como un signo de categoría cultural, casi siempre colocado en la cola de los méritos propios. Pero sería ridículo que los amantes del arte no nos afanáramos en resaltar que es merced a los desafueros del ámbito social en el que nos movemos cómo el arte se inspira para desarrollar sus ideas. Lo que pretendo resaltar es el hecho natural de que las ideas de los creadores suelen surgir de las torpezas de los repetidores, podría decirse, pero de inmediato aparece el fantasma de los muchos de entre los creadores que tienden a integrarse en el ámbito sociocultural que representa o simplemente simboliza una aparente afición por ser territorio que sería, por ser del territorio que sería lo artístico. El desengaño del que hablo está apoyado, es un ejemplo, por esos museos sin soporte, por esas ferias sin novedad, por esas galerías reiterativas, por esos coleccionistas monocordes, todos ellos no solo con pleno derecho, sino con plena vocación por la reiteración, pero no por las ideas. Y es ahí donde los creadores o fabricantes de lo artístico tienen el compromiso no solo profesional, sino cultural, no solo tangible, sino conceptual, de aportar lo que, en esencia, es su profesión y su cometido. El manejo de las ideas como materia prima es verdad que suele obligatoriamente en una cierta medida, lo que suele tomarse como medio de expresión. Y tanto es esto así que puede ocurrir que un autor o artista sea capaz de transmitir su mensaje, lo que podría decirse su materialidad, y que por ello resulte inmaterial. De ahí se deduce que si un creador de ideas pretende transmitirlas materialmente, digamos, ha de poner suma atención y respeto por la esencia básica
de su oficio. Viene aquí a llamar la atención, de que sí, existe una circunstancia externa que altera o recarga el medio o el modo de transmisión del trabajo realizado, el fondo esencial y el mensaje a transmitir fácilmente, se estarán falsificando las ideas. Estaríamos en trance de que el medio modificara el mensaje. Todo ello sin llegar al punto más grave, que es aquel en el que el mensaje mismo salga de las manos de su autor con la alteración de la que hablamos. Algo que incluso inapreciablemente está en trance de ocurrir sin mayor dificultad. Y en este punto me hallo al borde de solicitar a los autores, recordáis, los no artistas, que se sitúen al margen de las cadenas de difusión y mercantilización del arte. No se trata de un mensaje antimercantil, aunque termine por sonar así, sino de una comunicación de buena fe. ¿Qué duda cabe de que este consejo puede ser innecesario si tanto el creador como los intermediarios se comportan por encima de todos los desafueros que aquí se vienen resaltando? Pero es que el ánimo de quien lanza esta soflama viene afectado por un amplio historial de experiencias creativas. Las de aquellos que, en ejercicio de su ineludible capacidad y en satisfacción de un deseo saludable, expresen sus ideas como el viento más limpio, tanto para quien lo sopla como para quien lo percibe y disfruta. Muchas gracias. Bueno, Isidoro, te tuteo porque así me lo has pedido. Muchísimas gracias por regalarnos esta magistral conferencia. Me ha llamado mucho la atención el silencio imponente que has conseguido para tu escucha, y es algo que es muy complejo de conseguir, ya te lo digo yo, incluso pues prescindiendo de cualquier imagen, así que me parece que eso es no suficientemente elocuente. Ese silencio. Bueno, pues abrimos un pequeño turno de preguntas, intervenciones. Que felicidades por la conferencia, porque me parece un tema muy interesante. El hecho del arte, el hecho de poder vivir del arte, tener que meterte en las estructuras, pero has empleado dos términos que me han parecido interesantes. Sociedad con estructura socioeconómica y otro, oficialidad. Ese par de historias entre las galerías, lo oficial, ¿qué es lo que pasa? Que hay una retroalimentación también de una en la otra y de la otra en la una. Con lo cual el autor, como tú le llamas, naturalmente queda fuera. Pero mi pregunta es la siguiente. ¿Acaso todo eso no deja al arte fuera precisamente y le hace perder la función que realmente tiene, que es la de la libertad de la creación? Bueno, yo desde luego soy plenamente consciente de que lo que yo pregono es, por una parte, incómodo y por otra parte casi ofensivo en ciertos sentidos. Sin embargo, lo mantengo porque es una postura que vengo practicando siempre y nadie me ha dicho que yo sea un grosero practicante. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que claro está, cuando yo he nombrado galerías, museos, ferias, en fin, sabía perfectamente que aquí tenía que haber puntos de agresividad. No, pero bueno, no es eso. Es decir, yo personalmente puede que haya expuesto en 50 galerías de arte. Lo que pasa es que no estaba comprometido con ninguna. ¿Sabes? Yo llegaba allí, estaba un mes o 15 días y bueno, adiós, oye, encantado, tal, nos vemos, tal. ¿Te das cuenta? He expuesto en, no sé, pero en 15 o 20 museos también. En ninguno de ellos hay obra mía archivada.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que eso me permite una libertad de acción, que puedo hacer lo que me da la gana, absolutamente. Y no hay nadie que se atreva a decirme, oye, hazme un cuadro, pero que sea más bien así, apaisado, porque es para no sé qué. En absoluto. O sea, nadie osa orientarme. Yo hago lo que quiero, me lo paso muy bien y la gran mayoría de mi obra no tiene aceptación. Bueno, me quedo tan fresco porque eso lo sabía desde un principio, ¿no? Porque claro, la gente quiere lo que está digerido ya, pero una cosa que no está digerida y dice, o sea, voy a cargar yo con esto. Entonces, el meterme yo con los artistas, porque claro, a estos que actúan como yo, nadie les llama artistas. Ojo, los artistas son los otros, los catalogados. Entonces, yo me meto con los catalogados, no, yo únicamente le digo, oye, es que la palabra artista tiene un significado de creador, que es la palabra que está en el título, referente a la profesión, ¿no? Profesión de creadores, ¿no? Es decir, no profesión de señores que pintan bien, sino de creadores. Entonces, yo me meto con ellos como ellos llevan 80 años metiéndose conmigo, porque sencillamente no les respeto su giro. Pero, sin embargo, tengo muchísimos amigos en los dos casos. Entonces, la cuestión está en decir, hay una persona, que en este caso soy yo, que piensa que el arte organizado, dirigido, no sé qué, el que no puede llegar a una galería, no te lo ponemos. Como que no lo ponemos. Se puede poner una cartera que no somos responsables de ello, responsables del negocio. Que no se me oiría. Mejor eso que os habéis evitado. Bueno, ¿te das por contestada? Bueno, pues la mía ya sabes lo que es la cosa, ¿no? O sea, yo vengo aquí a un centro cultural y digo, creo que mi obligación es decir lo que pienso, como mañana vendrá otro que dirá lo contrario, que también es lo que piensa, con el mismo derecho. Felicidades por la conferencia y yo te quiero hacer una pregunta al hilo de tu reflexión entre esas dos identidades que podrían ser el artista versus el autor. Y me parece muy interesante la idea de, al final, comprender el oficio como el oficio de las ideas. Entonces, en ese marco de pensamiento, mi pregunta es, ¿no consideras que actualmente, al haber creado la sociedad del conocimiento, donde realmente hay una gran evolución realmente en todas las profesiones, pero realmente surgen nuevas profesiones, nuevos espacios de creación, transmedia, digital, donde ¿cuál es tu planteamiento frente a esos nuevos medios? Bueno, realmente a mí los medios no me importan nada, ¿eh? Quiero decir que esta mañana precisamente hemos estado hablando de lo imperioso de los medios actuales, quiero decir los móviles y los WhatsApp estos y todas estas cosas, ¿no? Que parece ser que transmiten, por ejemplo, la cultura artística a una velocidad vertiginosa y que te llega, pero claro, te llega una parte, esa parte que yo critico, porque es la parte que empieza por decir, claro, pero es que por internet se transmite mejor la imagen de colores violentos, porque los grises salen muy mal. Entonces, eso yo lo rechazo y digo, el tipo que se somete a no usar los grises es un artista, entre comillas. Sin embargo, el otro que dice, oye, que cambien la televisión. No, pero la televisión no se cambia porque es un poder universal. Bueno, pues yo no lo cambio el mío. Si hay algún primo que llega y me ve y dice, anda, qué bonito esto gris. Pues bien, pues tengo esa suerte. Pero si no, pues me aguanto sencillamente, ¿no? Lo que yo quiero decir, esto que parece una quijotada,
por contra, produce un placer inmenso. Es decir, he hecho lo que pensaba que tenía que hacer. Es decir, lo que me iba a hacer pasarlo bien. Evidentemente tiene un precio altísimo. Entonces, ese precio hay que pagarlo placenteramente. Es decir, uy, qué bien. ¿Tú crees que si fueras joven ahora explorarías? ¿Perdón? Si tú fueras una persona ahora que empezara en el mundo del arte, igual que, por ejemplo, cuando fuiste joven, trabajaste mucho la performance y todas esas formas de no materialidad, ¿te verías haciendo obra en el ámbito de lo digital, de las nuevas formas de interacción, en lo no plástico, sino incluso en lo conceptual que puede ofrecer ahora las formas de interacción humana, por ejemplo, a través de Internet? Pero, mira, yo no sé si estás queriendo hacerme cambiar de ideas, pero creo que no lo vas a conseguir, pero bueno, te agradezco la intervención. Mira, realmente el territorio de las ideas es ilimitado o ilimitable, ¿no? Porque claro, yo estoy aquí y hay uno de los presentes que me llamó la atención desde el principio, ya a pesar de lo incomodísimo de las luces estas, yo cada poco hago así y lo miro al presente, ¿no? Ese es un campo de ideas. Entonces, ¿qué pasa? Que yo debo renunciar porque es incómodo el lugar. Tengo que estar más atento a otra cosa. A mí lo de ese individuo o individua me trae sin cuidado. Pero sin embargo a mí me afecta en el sentido de que ellos tal vez inadvertidamente son portadores de una idea solapada. Entonces yo cojo esa idea porque me ha dado el timbrazo. Y la cojo y me quedo con ella. Pero digo, claro, es que si esto se produce en este ambiente, yo tengo que asociarme a este ambiente. Tengo que venir a este tipo de reuniones muchas veces y atender porque seguramente es que esto es frecuente en este público. ¿Te das cuenta? Son razonamientos razonables, pero claro, coartan una parte que no sé de cuánto será de mi captación de las ideas. Entonces, si me someto a eso, y eso tiene una acogida bestial, porque encaja en todos los que son aficionados a la cultura oficial, pues qué bien. Pero si no me meto, no encaja en la cultura oficial. Entonces son 4 gatos los que conectan. Yo lo que hago es pregonar en favor de esos 4 gatos, porque sencillamente me estoy apoyando a mí mismo de una cierta manera, ¿no? Y eso yo creo que no tiene vuelta de hoja que no sea sangrienta, es decir, que no sea agresiva. Porque claro, imagínate, y bueno, no tienes que imaginarte, ha pasado tantísimas veces que hay un régimen político que prohíbe tal género de expresión. Entonces el que se expresa en ese sitio, en ese lenguaje, tiene que guardarlo en un armario en su casa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ese disfruta menos que el que se somete al dictamen político y lanza su obra de acuerdo o en fomento de esa idea impuesta. No lo sé, o sea, es una cosa que no lo sé, pero a mí, personalmente, y como estos señores del CNT han tenido el atrevimiento de invitarme, a mí, pues, lo que me compensa es, pues, sencillamente hacer eso que está prohibido porque es lo que me pide el cuerpo. Y a hacer una referencia al señor o señora esta que está ahí y que yo a lo mejor me quedo con las ganas al salir de pararlo y decirle, oiga usted, ¿a usted le importaría que yo tomara su imagen como punto de apoyo para un trabajo? ¿Tal? Seguramente me dirá que no, pero bueno, imagínate que me dice que sí, pues me froto las manos. Pero claro, eso no está en los cánones. A lo mejor si la institución se entera y dice, no, es que vino un conferenciante aquí, que no se le ocurre nada más que a uno de los espectadores decirle que sí, le dejaba, pues yo qué sé, hacer algo inspirado por su melena o por yo qué sé qué, ¿no? Bueno, ya está bien la contestación, bien larga. Muchas gracias por venir y al CENDIAC también por invitarle y haber tenido personalmente la posibilidad de verle en persona, porque para mí uno de los artistas
españoles más admirados, o sea, más importantes que hay en España, y la admiro mucho. Y hay influencia para mí, para las cosas que hago yo, como ahora que me ha revelado lo de autor autónomo, que la verdad es que me considero así. Bien. Aunque no me dedique a ello y me dedique a otras cosas. Y en mi tiempo libre, cuando me dejan, intento hacer ese tipo de propuestas. Las no materiales y físicas, o sea, sino las audibles. Para nada es un sermón lo que ha dicho usted en su conferencia, sino que tiene un carácter bastante radical y revolucionario, diría yo, y eso es un llamamiento, creo que necesario, a las instituciones dedicadas, las que están dedicadas al mundo de la cultura. Ese amalgama de museos, comisarios, galeristas, ese engranaje institucional que cierra las puertas a algunos autores que se dedican a otras vías al margen del sistema cultural, bueno, sí, del sistema, realmente, o lo que está de moda, ¿vale? Que para mí la dictadura de lo visual, ¿alguna vez abrirán los oídos a los autores que realizamos obras sonoras y no pueden ni ver ni tocar en un museo o una galería? Gracias. Bueno, los autores, yo quiero dejar claro que, por supuesto, tienen, no soy yo el que tiene que darles libertad, pero bueno, pueden funcionar y yo encantadísimo, e incluso puedo disfrutar con su obra, encantadísimo, ¿no? Lo que pasa es que hay que aclarar una cosa. Por ejemplo, ha nombrado los museos, tal, que lo he nombrado yo con toda la mala fe del mundo, ¿no? Quiero decir que los museos, hombre, no cuente usted las personas que entran. Quiero decir que un museo se ocupe de contar las personas que entran al museo. Bueno, pues sí, usted, pero vamos, hay cosas más inmediatas, ¿no? Sí, yo comprendo que una feria se ocupe de vender obra de los expositores, de acuerdo. Ahora, en fin, no cataloguemos en la categoría de los stands de las ferias a las que no voy nunca, pero no cataloguemos la categoría de los stands de las ferias por las obras que han vendido, porque vamos, eso ya está bien, ¿no? Y por supuesto, a ver si conseguimos alguna vez que un crítico de arte, de los que escriben a bombo y platillo, diga que la obra de uno de estos artistas que tenemos a montones, perfectamente clasificados en la primera fila, y que son malos, profesionalmente, sencillamente, no es por nada, no estemos con la boca abierta esperando a que un crítico de arte de estos de primera línea diga, fulano de tal, Juan Rodríguez Pérez o como se llame, realmente ha hecho una exposición carente de todo interés creativo. Ese consagrado. Quiero decir que el montaje está perfectamente, bueno, digo perfectamente en cuanto a su utilidad, está perfectamente montado, pero claro está, luego hay otra parte que no está en el montaje y que raramente recibe una crítica de prensa, y que por supuesto los museos no se van a ocupar de él, y que los coleccionistas dicen, bueno, pero este está en el canon, no está en el canon, entonces no voy yo a gastarme el dinero en esto, ¿no? Entonces yo voy en contra de eso porque hay una alternativa, y si pertenece a esa alternativa, magnífico, y si no, también magnífica. Ahora, yo tengo un punto de vista y he venido aquí a machacar con ese punto de vista y decir, señores, la profesión de las ideas es el arte. De las ideas, no de las armonías, ni de la belleza, ni del ritmo, ni de la decoración, ni nada de eso. Es la idea. Bueno, perdona. Buenas noches. Muchas gracias por venir al CENDEAC. Gracias. Y simplemente muchas gracias por existir, porque me inspira mucho su obra y todo lo que hace. Y aquí la cuestión, que voy a hablar más lento. ¿Cree que se institucionalice su obra
está pervirtiéndola de alguna manera. Y doy un ejemplo práctico. Mi pareja y yo fuimos a una exposición en el Reina Sofía y descubrimos una obra suya que desconocíamos, que eran como unas tarjetas que usted proporcionaba para que las enviasen rellenadas con su profesión, su foto y un pequeño mensaje. Quisimos coger una de esas tarjetas para enviársela a usted, aunque yo sé que esa obra ya seguramente ya no se utilice. Bueno, había una especie de cajoncito, sí, con unas fichas. Bueno, había unas fichas que tenían mi identidad completa, nombre, dirección, profesión, etcétera, etcétera, y una zona en blanco para que alguien quisiera, la cogiera, la rellenara, se quedara con la mía y me mandara a mí la suya. Eso yo no te lo digo porque no he entendido lo de la silla, pero bueno, ¿es esto lo que te refieres, no? Sí, que intentamos coger una y los trabajadores del museo nos impidieron cogerla. Ah, bueno. Entonces, por eso pregunto si... No, pues eso desde luego, eso no es. No es. Era precisamente para lo contrario de impedir. Claro, por eso pregunto para que si... facilitar, para propiciar. Pregunto que si cree que su obra se pervierte de algún modo al estar en esas instituciones. No, bueno, pues oye, yo lo siento infinitamente, pero además esa obra ha recorrido varios países de Sudamérica, vamos, no quiero decir con éxito, pero sí, sin ningún tipo de problema. Entonces, aquí me la pidieron para exponerla 20 años después de ser presentada. Y yo, pues nada, encantado, se lo cedí. Ahora, si ha pasado eso, pues perdón si hay alguien más que lo ha padecido, pero vamos, como puede. Es decir, ¿para qué voy yo a decir, soy fulanito y vivo en tal sitio? Y luego además alguien que quiere, imagínate que alguien que quiere enterarse y lo coge, pues es una, además está repetido, no es un ejemplar, son 150 ejemplares. Hombre, está clarísimo que eso es para uso del público. Lo siento. Bueno, pues... Yo creo que ya se han cansado, ¿verdad? Sí, venga. Voy a hacer yo una ultimísima, muy breve, que tiene que ver con... Yo siempre pensé, Isidoro, que quizá tiene que ver con el título, con la profesión de las ideas, que eventualmente yo pienso en un filósofo y realmente cuando yo pensaba en tu figura pensaba que era lo más cercano a un filósofo que yo conocía, precisamente por el énfasis en la insistencia en no perder la capacidad de sorpresa, de investigación, el no dar nada por sentado nunca, el ir un poco a contracorriente, solo que el resultado final de esas indagaciones, en lugar de tener forma de texto o de diálogo, tenía una forma de obra de arte. Sin embargo, hoy, durante el almuerzo, me ha parecido ver a un sociólogo en relación con esta pieza en la que le pedías a la gente, a los paseantes, que te ofrecieran algo para exponer que inaugurabas. Así que mi pregunta es, ¿crees que la labor del artista no profesionalizado, del autor, está más cerca de un filósofo o de un sociólogo? ¿O de ninguno? Hombre, a mí la filosofía me gusta mucho, muy bonita. pero no lo sé si está... Hombre, lo que sí sé es que está alejada de lo que es el simple contacto autor-receptor. Porque en ese ejemplo que tú dices, el autor se convierte mejor dicho, el receptor se convierte en autor indirectamente, ¿no? Los presentes no saben lo que es, pero sí, se lo cuento en un momento. Entonces, yo participé en una exposición, no recuerdo si fue en Valencia, pero bueno, el caso es que era una exposición que se inauguraba, si hoy fuera por la mañana, esta tarde. Y entonces me dijeron, y yo intencionadamente fui al sitio sin obra ninguna. O sea, que no es que me pilló de sorpresa. Yo sabía que iba allí a una exposición donde tendría que llevar una obra. Entonces, yo llegué sin obra ninguna. Y entonces les dije a los organizadores, oye, pues me voy a ver negro, pero bueno, voy a intentarlo, claro. Y entonces me fui a la calle como un desesperado. Todo esto era fingido, claro. Y empecé a preguntarle a la gente
oiga, por favor, mire, es que esta tarde participo en la inauguración de una exposición que se celebra aquí en el museo no sé qué o en la galería no sé qué y no tengo nada para presentar. Si usted yo dispongo de una mesa, si usted me diera algo que yo pudiera llevar. Entonces llegaba una señora y decía, pues, no recuerdo que me dio un cepillo de dientes. Pues mire, el cepillo de dientes ¿no? Y entonces el cepillo de dientes, otro me dio una barra de pan, otro me dio un plato preparado que acababa de comprar en una tienda, otro me dio unos calcetines. Bueno, otro me llevó a su casa para decir, mire, elija usted de aquí, de esta habitación, lo que le apetezca. Digo, no, de ninguna manera, eso tiene que ser usted. Bueno, el caso es que yo junté un tesoro de propiedades ajenas, de autores. Y en la mesa que tenía yo reservada no cabían ya. Pero bueno, en fin, ahí amontonándolo todo se fue esto. Y yo a todos ellos les decía, porque esto que voy a decir ahora es un detalle importantísimo y que yo no consigo entender. Les dije, bueno, de verdad, señora o señor, que se lo agradezco infinito porque me libra usted de un apuro grande, porque imagínese que está mi mesa vacía, ¿no? Claro, y sin embargo, con estas cosas que usted me da, otro que quiso darme dinero, con estas cosas que ustedes me dan, pues yo por lo menos guardo la cara, tal. Y ya sabe usted, esta tarde a las 7:30 se inaugura esta exposición en tal sitio. Usted está invitadísima de forma especial y yo se lo agradeceré mucho. Bueno, la cosa fue que ninguno de los donantes fue a la inauguración. Lo cual el autor quedó fracasado. Totalmente. Vaya, pues muchísimas gracias por este regalazo que nos has hecho, Isidoro. Ha sido un placer escucharte y al público pues lo emplazo a la semana que viene, que vamos a tener la presencia de Luis Valverde, de la Galería Espacio Mínimo. Y por mi parte eso es todo. De nuevo, gracias, maestro. Gracias a todos los presentes.